nombre es Lisbeth María Valdamarcillo y hoy les voy a presentar sobre la etiología del daño cerebral con los temas de trastornos vasculares cerebrales y tumores cerebrales. Vamos a hablar sobre lo que es trastornos vasculares cerebrales. Los aspectos generales de estos es que es la tercera causa de muertes en países desarrollados. Esto es resultado de un daño que es afectado el área del encéfalo, reduce lo que es la aportación de sangre, oxígeno, interfieren en el metabolismo, que produce alteraciones neuropsicológicas o de personalidad y que también es frecuente en lo que son varones con edad avanzada y también tiene sistema arterial. En la perfusión sanguínea tiene doble sistema arterial, lo que es la carótida interna y las arterias vertebrales. Ahora vamos a ver unos factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos entre lo que es la hipertensión arterial, que es uno de los factores importantes que acelera lo que es aterogénesis, degenera las fibras musculares de las arterias y tiene 3 veces mayor riesgo de lo que son de tener un accidente vascular cerebral. También tenemos lo que es la diabetes de mellitus, que incrementa el riesgo de padecer una enfermedad vascular cerebral entre 2.5 a 4 veces. También tenemos lo que es la hiperlipidemia, que aquí hay niveles elevados de lípidos, lo que es colesterol, triglicéridos, que provoca un mayor riesgo de aterosclerosis, carotidia y de polígono de Willis. También tenemos lo que es las enfermedades cardíacas, que por ejemplo el principal factor es de lo que es la embolia cerebral, aumenta el riesgo de infarto embólico, especialmente la estenosis mitral, la fibrilación auricular y la miocardiopatía dilatada. También tenemos entre ellos lo que es el tabaquismo. El tabaquismo nos dice que incrementa de 1.5 a 4 veces el riesgo y acelera el proceso de aterogénesis, aumenta la fibrinógeno y la agregación plaquetaria. En el alcohol. En el alcohol tenemos que el consumo menor de 60 miligramos disminuye el riesgo de ictus, y la cantidad mayor a esto incrementa la posibilidad de arritmias y altera el mecanismo de coagulación. También para esto tenemos como factores de riesgo otros factores, por ejemplo, lo que es la hemorragia, el traumatismo craneoencefálico, las infecciones del sistema nervioso central y la utilización de anticonceptivos, por lo general en mujeres. También tenemos lo que son la fisiopatología de la vascularización cerebral. Tenemos que el cerebro utiliza la quinta parte de energía total de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia masa, utiliza como único sustrato energético lo que es la glucosa. El consumo de la glucosa también equivale a un 18% total. Cabe recalcar que el cerebro no tiene reservas energéticas y que por eso depende mucho del aporte de glucosa a partir de del glucógeno hepático. Ya, por otro lado tenemos que un adulto, el flujo sanguíneo de un adulto es de 800 mililitros por minuto, a lo que 140 proceden de lo que es el sistema cerebrovascular y 660 provienen del sistema carotídeo. En términos relativos aporta por término medio 62 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido neural, lo que supone un 15% del flujo sanguíneo total de todo el organismo. Consumo de energía de glucosa es de un 75 miligramos por minuto, que equivale a un 18% de la glucosa total de nuestro organismo. Entonces, cuando las neuronas dejan de funcionar es porque el flujo cerebral es inferior a 23 mililitros por cada 100 gramos gramos de tejido neural. Ya, es decir, si está inferior a 23 mililitros, las neuronas dejan de funcionar. Pero si está
si el flujo sanguíneo es menor de 100 mililitros por 100 gramos, produce un infarto cerebral. Por otro lado también, si cae por debajo de los 30 mililitros, ya se considera una enfermedad isquémica. Por otro lado, tenemos lo que es la clasificación de los trastornos vasculares del sistema nervioso. Estos se clasifican en isquémicos y hemorrágicos. Tenemos los isquémicos, que es la disminución del aporte sanguíneo de forma total o parcial. Estos accidentes reducen lo que es el oxígeno, la glucosa en determinadas zonas del cerebro. Tenemos lo que es las globales y las focales. Las focales es la disminución del flujo sanguíneo en todo lo que es el cerebro, de manera simultánea debido a una hipotensión arterial o marcada. También tenemos lo que son las focales, que esta afecta a una área local del cerebro. Tenemos dos de estas áreas de la parte focal, que son accidentes isquémicos transitorios e infarto cerebral. Los accidentes isquémicos transitorios duran menos de 24 horas, comienza con un muy brusco déficit del flujo sanguíneo en el territorio irrigado por un sistema vascular cerebral. Y tenemos por otro lado lo que es el infarto cerebral, que dura en mayor de 24 horas, y en estas tenemos lo que es la trombosis, embolia y reducción del flujo sanguíneo. La trombosis es la oclusión de un vaso sanguíneo, a diferencia de la embolia, que es provocado por una presencia de un émbolo en el corazón, coágulo o burbujas. Tenemos por otro la reducción del flujo sanguíneo, lo que es la perfusión global cerebral está críticamente disminuida por la hipotensión arterial, por parada cardíaca o shock. Ya. Por otro lado tenemos lo que es los hemorrágicos, que se producen por la entrada masiva de sangre al interior del cerebro. Tenemos la hemorragia cerebral, que es un vertido hemático secundario que a una ruptura vascular, que se produce en el interior del cerebro. Para estas hay dos: parenquimatosa, que se localiza en el interior del tejido del nervio, del encéfalo, y lo que es la ventricular, que es que la colección de sangre es en el interior de los ventrículos, por eso ventricular, en el interior de los ventrículos cerebrales. La subaracoidea, la hemorragia subaracoidea, es la ruptura de vasos sanguíneos o de grados en la arteria, tiene como frecuencia en los ventrículos cerebrales, pero también se pueden encontrar lo que es en los ganglios basales, cerebelo, tálamo o tronco. Tenemos la hemorragia subdural. Esta es por la acumulación de sangre en la dura madre y en el aracnoides por traumatismos cráneoencefálicos, y producen confusión, obnubilación y náuseas. Tenemos lo que es la hemorragia epidural. La hemorragia se localiza entre la dura madre y la tabla interna del cráneo. Suele ser causada por un traumatismo cráneoencefálico. Tenemos malformaciones vasculares, que entre esos tenemos los aneurismas, que son las dilataciones vasculares como consecuencia de defectos de la elasticidad de un vaso. Y también tenemos los agliomas, que son malformaciones arteriovenosas o agrupaciones congénitas que pueden dar origen a unas cefalias. Ya, también tenemos a todo esto hay alteraciones neuropsicológicas. En las arterias cerebrales tenemos la arteria cerebral anterior, que tiene alteraciones como hemiplegia contralateral, disminución de la fluidez verbal, disminución ejecutiva, síndrome de desconexión, afasia transcortical motora, disminución de la capacidad para el pensamiento mental. Las alteraciones en la arteria cerebral media son afasia de Broca, afasia de, como se puede ver en la imagen, se puede alterar lo que es la área de Broca, la área de Wernicke, puede tener afasia de conducción, déficit de sensitivo motor, contralateral, agrafía, acalculia, alexia, apraxia constructiva y síndrome de heminegligencia. Por otro lado, las alteraciones de las arterias cerebral posterior, tenemos lo que es el trastorno de la memoria, el déficit visual contralateral, agnosias visuales,
alexia pura, trastornos visoespaciales, desorientación topográfica y espacial, hipoprosopagnosia. Ya, ahora pasamos a lo que es el tema de tumores cerebrales. Tenemos aspectos generales de los tumores cerebrales, lo que es, estos tumores son la segunda causa de muerte por lesión cerebral. Estos tumores crecen dentro de la cavidad craneana, en el tejido cerebral, y también se pueden presentar en meninges, cráneos o nervios. La naturaleza de estas manifestaciones reproducen siempre un cuadro neurológico focal, ya sea rápido o lentamente progresivo. Ninguna legión del sistema nervioso es inmune a que se pueda provocar algún tipo de tumor. Estos tumores también pueden presentarse en periodos silenciosos que duran mucho tiempo. En especial, cuando crecen en algún lugar en donde hay poca expresividad funcional, por ejemplo, las áreas frontales o temporales, ya que no demuestra síntomas. Ya. Tenemos algunas características de las principales tumores cerebrales, como el glioma, que llega a ser maligno con un 65% del total de tumores cerebrales y que afecta más que todo a niños y adultos. El meninglioma, que es benigno, con grado de malignidad benigno, el 20% del total de tumores cerebrales y afecta solo a adultos. El schwannoma es benigno, tiene el 3% del total de tumores cerebrales y afecta también solo totalmente adultos. Tenemos el osteoma, el grado de malignidad es benigno, el 2% del total de tumores cerebrales y la población afectada son los niños y los adultos. El adenoma hipofisiario es benigno, el 2% de los tumores cerebrales, 2% total de los tumores cerebrales y afecta a niños y adultos. Hemangioblastoma es un tumor benigno, tiene del 1 a 2% de total de los tumores cerebrales y la población afectada son los niños y los adultos. Ya. Por otro lado, tenemos los principales tumores del sistema nervioso, que son, por ejemplo, los gliomas, que es la proliferación indiscriminada de las neuroglías, que son más frecuentes, que se originen como consecuencia de una proliferación de azotrocitos y en menos medida por proliferación de oligodendrocitos. Ya, el gliomas se presenta en niños, pero en niños puede ser encapsulado y tiene un buen pronóstico, ya. Pero en adultos puede llegar a tener estos gliomas, pueden tener algún nivel de malignización y de infiltración, ya. Es decir, que se puede llegar a filtrar a otras partes. Por otro lado, tenemos lo que son los meningiomas, que son tumores no gliales de crecimiento que se originan en las cubiertas extremas del sistema nervioso, especialmente lo que es en la dura madre y el espacio subaracoideo. Ya. Schwannomas son tumores benignos desarrollados en la célula principalmente de Schwann, que producen mielina y que envuelven los axones del sistema nervioso periférico. Los osteomas, por otro lado, parten del hueso normal. Es una modalidad de tumor osteogénico benigno, de crecimiento lento. Por otro lado, tenemos los meduloblastomas, son tumores muy malignos que aparecen exclusivamente en el cerebelo de los niños y que infiltran el cerebelo y en la parte baja del tronco cerebral. Bueno, y por último tenemos los tumores hipofisiarios. Son neoplasias benignas de crecimiento lento y más frecuente en adultos. Ya, tenemos algunos síntomas de lo que son los tumores cerebrales, y esto también, los síntomas dependen mucho de lo que es el tamaño, la velocidad de crecimiento y la localización del tumor. Por ejemplo, dolor de cabeza, falta de coordinación de equilibrio, algunas convulsiones, visión doble y mareos, solo en algunos convulsiones.
Y en casos avanzados presentan lo que son náuseas, vómitos, fiebre y fiebre intermitente. También tenemos que el pulso y la frecuencia respiratoria normalmente rápida y lenta. Bueno, en general los tumores cerebrales producen los siguientes efectos. Es el aumento de la presión craneana en consecuencia del tejido neoplástico incorporado en la masa nerviosa alojada en el interior del cráneo, produciendo edema, cefalia, vómitos, rigidez de la nuca. Ya. También provoca lo que son trastornos cognitivos, como deterioro de funciones cognitivas que pueden afectar a la atención, ya sea la atención, memoria, lenguaje o conducta emocional. También la diplopia, que es alteración en la visión, la vista. Uno de esos es la visión doble. El aumento del perímetro craneal en niños, creación de focos epileptógenos, destrucción del tejido sobre el que se presiona y trastornos de patrón endocrino, especialmente cuando se afecta estructuras límbico-diencefálicas que secretan hormonas. También tenemos lo que es la clasificación de los tumores, según su origen, grado de infiltración, tejido nervioso y malignidad. Por ejemplo, el grado, primarios y secundarios. Los primarios se originan en cualquier parte del sistema nervioso y pueden producir dentro de tumores por metástasis. En cambio, los secundarios son metástasis cerebrales en el exterior del sistema nervioso, 30 y 40% son metastásicos y su frecuencia aumenta dependiendo del crecimiento de supervivencia del cáncer. Ya, por otro lado tenemos entre infiltrantes y encapsulados. Lo que son infiltrantes es que no tienen un límite, que no tienen un límite establecidos y que a medida que van creciendo van dañando las áreas en donde están, van creciendo y se van expandiendo. Tumores malignos invaden adyacentes produciendo metástasis con rapidez. Entonces son más que todo estos infiltrantes, son más que todo rápidos y afectan mucho a lo que van avanzando. En otro lado tenemos los encapsulados. Los encapsulados tienen límites bien definidos y se sujetan frecuentemente al cráneo, es decir, se mantienen, o sea, no se van más allá. Los tumores benignos toman forma encapsulada y son de crecimiento muy lento, se desarrollan como una entidad separada al cerebro. Tenemos lo que son los benignos y los malignos. Para los benignos de escala 1 y 2 no causan metástasis. Algunos son considerados benignos, pero pueden tener algún grado de peligrosidad, ya que la extirpación puede asociarse a riesgos quirúrgicos. Al llegar a ellos pueden arriesgarse a algún tipo de peligrosidad. Estos de aquí, estos benignos, tienen más años de vida. Las personas tienen más años de vida. Sin embargo, en los malignos hay de grado 3 y 4 que sí causan una metástasis y tienen aquí menos años de vida. Y esta metástasis proviene de otros órganos como lo son pulmones, tracto intestinal, que producen tumores malignos o que son difícilmente operables. Y por último, tenemos lo que es la alteración neuropsicológica causada por los tumores cerebrales. Por ejemplo, tenemos directos e indirectos, tiene efectos directos e indirectos. Directos son consecuencia del crecimiento expansivo del propio tumor, e indirectos que dependen de factores colaterales secundarios de la existencia del tumor, aumento intracraniana, edema cerebral, intervención quirúrgica, etc. También tenemos por gravedad. La gravedad, como iba diciendo, por la localización, tamaño de velocidad de crecimiento. Por ejemplo, la velocidad. Los más rápidos son los que afectan globalmente. Sin embargo, los más lentos que tienen a readaptación cerebral. La localización provoca alteraciones sensomotoras cognitivas produciendo síntomas focales, pero estas varían según la localización del tumor cerebral. Tenemos la evaluación. La evaluación en una persona que tiene un tumor tiene que ser antes, durante y después de un periodo quirúrgico. La evaluación tiene que ser siempre exhaustiva, es decir, o sea, tiene que ser puntual porque a veces en las evaluaciones convencionales no se identifican bien
los lugares que puede afectar en el nivel neuropsicológico. Tenemos los tumores intracraneales, son como consecuencia de la endematización y traumatismo quirúrgico. Tenemos por otro los síntomas neuropsicológicos que pueden ser provocados por la compresión contralateral, ejercido por la misma masa tumoral. Tenemos por otro lo que son los tumores en localización frontal que causan empobrecimiento en las funciones, ya sea en las cognitivas, fluidez del lenguaje, capacidad de aprendizaje. También tenemos lo que es cuando un tumor afecta a ambos hemisferios, puede provocar alteraciones de conducta a los ambos hemisferios. Tumores situados también en lugares frontales puede provocar síndrome pseudodepresivo. Los tumores en el lóbulo parietal provocan alteraciones, el del tacto, dificultad de identificar y recordar objetos, manifestaciones como síndrome de Gerstmann, disgrafia y entre otros. Los tumores en el lóbulo frontal pueden provocar problemas de audición, memoria y personalidad. Si estos tumores se sitúan más profundo en el lóbulo temporal izquierdo, pueden provocar lo que son alteraciones selectivas en la memoria verbal y trastornos de memoria. Los tumores que se localizan en localización occipital afecta lo que es la visión, produciendo trastornos sensoriales. El tumor también, por otro lado, el tumor localizado en el tronco cerebral puede provocar alteración en lo que es sensitiva y motora en los nervios craneales. También tenemos lo que es tumores cerebelosos que afecta el equilibrio de la coordinación dependiendo de su ubicación dentro del cerebelo. También tenemos los tumores en el interior de los ventrículos, puede obstruir lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo y provocando lo que son los vómitos o alteraciones a nivel de la conciencia. También hay tumores a nivel de la conciencia. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.